¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nueva edición de Hola Doctor, acá como es común todos los sábados en la pantalla de Canal 7, después de las 14:30. Hoy vamos a hablar de una temática que la verdad que nos preocupa, yo creo que le preocupa a toda la humanidad, y es una afección que cada vez es más común, la diabetes. Cuánto que se dice la diabetes, pero cuánto que tenemos que aprender de la diabetes para saber manejarla. Si lo padecemos, saber qué es lo que tenemos que hacer. Y para eso hemos invitado al doctor Lucas Sosa. ¿Cómo estás, Lucas? Muchas gracias por la invitación, estuvo muy bien. Algunas veces hemos estado charlando de esto, pero sí. ¿te diste cuenta que hay temas que se reciclan? Incluso por ahí van cambiando, hay cosas que van cambiando y demás. Particularmente en diabetes, porque es una enfermedad que desde el punto de vista epidemiológico va creciendo. Sí. A medida que incluso crece el número de personas con diabetes, también crece la investigación y las herramientas farmacológicas y terapéuticas que tenemos para ayudar a estas personas con diabetes. O sea que yo recuerdo escribiendo cosas en artículos en el diario, no escrito por mí, sino leyendo y releyendo y publicando en el diario. Y antes uno hablaba de diabetes, decía 10, 11, 12. ¿En qué porcentaje más o menos de la población se estima, porque a lo mejor no es exacto, tiene hoy o padece diabetes hoy? Hoy casi un 14% de la población argentina. Argentina, sí. Hasta hace 4 años era un 8%, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea que la proyección del desarrollo de diabetes es alarmante. Claro. Y se estima que va a crecer mucho más de acá a 30, 45 años. Vos me hablas de Argentina. Hay otros países que tienen otros índices y en ese caso, ¿por qué? Porque uno se imagina, por ejemplo, Estados Unidos, donde comen, a pesar de que Estados Unidos comen tan mal, o tan mal como nosotros, más mal, y uno ve que hay tanto obeso y demás. Hay países que tienen más índice más alto. Sí, desde ya. Y está relacionado con la obesidad, con el mal hábito alimentario, con la falta de actividad física. Estados Unidos es uno de los países que más diabetes tiene. Sin embargo, los países subdesarrollados como los nuestros son los que tienen la tasa de crecimiento de la enfermedad más alta. De crecimiento. Claro. ¿Y qué es lo que cambió con el tema de la pandemia? Porque viste que antes es como que el mundo tuvo un antes, un durante y un después de la pandemia. ¿Durante la pandemia cambió algo? Durante la pandemia, sí. ¿O después? ¿O dejó consecuencias distintas? Durante la pandemia lo que cambió y que logramos sostenerlo en el tiempo es la actividad telemática. El contacto con el paciente a través de videollamadas, a través de mensajes, la era digital, por eso se sostuvo, ¿no? Incluso el sistema de salud se empezó a ayornar y empezaron a avalar las recetas digitales y eso facilitó un montón en el contexto de pandemia y ahora todavía nos está ayudando un montón. La realidad es que algunos sistemas de salud cayeron en relación, después de la pandemia y empezaron a volver al papel y por ahí a la historia, digamos, más compleja en cuanto a trámites y burocracia. Sin embargo, la gran mayoría lo sostiene y eso es un gran beneficio que nos trajo la pandemia, pese a tantos problemas y pérdidas que tuvimos. Claro. ¿No? Pero y en cuanto al diabético en sí, ¿cuál fue su actitud? ¿No? Porque el hecho de estar encerrado, de no moverse... Yo creo que no hay muchos datos, los pocos que hay muestran que incluso las personas con diabetes lograron, al tener más miedo, lograron controlarse un poco más. Claro. Sin embargo, trajo aparejado el sedentarismo, el confinamiento, la mala alimentación y otro grupo de pacientes por ahí desencadenaron diabetes, desarrollaron diabetes o algunos por ahí que no le perdieron el miedo, comprometieron su salud, relacionado justamente con el sedentarismo, la mala alimentación que trajo el confinamiento y el aislamiento. ¿Y qué es lo que se ve hoy? ¿Se ha recuperado la actividad? ¿Qué es lo que se ve? Hoy se ve que la gente empezó a salir, que lógicamente que empezó a cuidarse un poco más, y así es como nos encontramos con los consultorios que están, que atendemos patologías crónicas, están con mucha demanda, relacionado con la demanda que no fue satisfecha en la hora de pandémica, ¿no? Que no había la posibilidad de atenderlos. Los médicos nos abocamos a otro tipo de asistencia y la realidad es que ahora las patologías crónicas empezaron a verse con más fluidez y los consultorios empezaron a poblarse de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Claro. Explicarle a la gente que te está viendo ¿qué es la diabetes? Es decir, porque uno habla de diabetes, ¿qué es la diabetes?
¿Cómo aparece? ¿Cómo surge? La diabetes es una enfermedad crónica que no tiene cura. No tiene cura. Claro que no tiene cura, que se asocia con hiperglucemia, pero es solo un aspecto de la diabetes. Está relacionado con con un montón de otras comorbilidades. Sí. En definitiva, es una enfermedad vascular. Los pacientes desencadenan, generan complicaciones relacionadas con las arterias y tiene como desenlace final complicaciones que podrían ser neuropáticas, vasculares, microvasculares. Sí. ¿Y por qué siempre cuando se dice tiene diabetes no tiene que ingerir azúcar? ¿Qué tiene que ver el azúcar con el tema de la diabetes? En realidad, si uno consume azúcar, le va a subir naturalmente la glucemia, naturalmente, más aún el que tiene diabetes, y es un factor que podría comprometer su enfermedad. Independientemente de eso, la glucosa es un factor muy calórico y genera un aumento de peso y en consecuencia es una de las situaciones que más perjudica a la persona con diabetes, la obesidad y el sobrepeso. Claro. Más que el problema del consumo de la glucosa es la carga calórica que está ingresando y cómo impacta en su enfermedad en sí. ¿Tiene que ver algo con el páncreas? Claro, la diabetes en definitiva es la insulina. Hay dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 2, que hay un déficit relativo de insulina, uno produce insulina pero funciona mal. La diabetes tipo 1 hay un déficit absoluto, no produce insulina directamente y se requiere justamente de la hormona utilizarla por afuera, en forma exógena. ¿Esa se da generalmente en chicos? O sea, ¿se descubre en los chicos la diabetes 1? O sea, ¿o puede haber un grande que tenga diabetes 1? No. Sí, claro que sí. Lo más común es en la población pediátrica, pero cada vez más estamos viendo en población adulta, adultos jóvenes e incluso mayores también. ¿Y esa insulina para qué la utilizamos nosotros? Esa insulina que teóricamente se produce en el cuerpo, ¿para qué la usamos? La insulina es una hormona que vendría a ser una especie de llave. Correcto. Abre la puerta para que entre la glucosa dentro de la célula que necesita la energía para funcionar. La glucosa es fuente de energía para varias células. La insulina es quien permite que la glucosa entre y funcione de manera correcta en la célula. Si la insulina no está, si la llave no está, claro, la célula no tiene su energía, sube los niveles de glucosa en sangre, no pueden entrar dentro de la célula y ahí está el problema de la hiperglucemia y la desnutrición energética de la célula. Correcto. ¿Por qué se habla tanto del tema de los hidratos de carbono? Dice, ¿sabes qué pasa? Que fue al médico, le descubrieron diabetes y le dijeron pará con los hidratos de carbono, pero los hidratos de carbono que hay en todas las harinas, en todos lados. Era muy común en su momento en la persona que tiene diabetes decirle no hay que comer ni pan, ni papa, ni pasta. Me acuerdo de las 3 pesos. Eso ya no se sostiene más. ¿No? No, la alimentación tiene que ser balanceada y completa. Eso es fundamental. Hay harinas, almidones que tienen bajo índice de glucosa, es decir, que suben no del todo la glucosa, o al menos no lo suben a determinada magnitud de daño, y potencialmente si lo suben, hay herramientas para evitar que eso suceda. Pero la alimentación casi debería ser normal, digamos, sin diferencias entre una persona que tiene diabetes y no tiene diabetes. Siempre estamos hablando de criterios saludables, ¿no? Una alimentación saludable. Pues es que me llama la atención, porque a veces he conocido gente que tiene diabetes y dice, me comí un plato de pasta y ahora no sé cómo voy a andar con los índices y demás. Viste que a veces por ahí uno llega el domingo y dice, bueno, me quiero con un plato de ravioles o un plato de tallarín y demás. No está mal. ¿Y qué hago? Ahora no puedo comer, todos comen tallarín y yo no puedo, ¿viste? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esto de la alimentación? Que algún día me gustaría incluso charlarlo con tu hermana que se dedica exclusivamente a eso, ¿no? Sí. Es que no está mal comer pasta. Sí. Siempre estamos hablando de cantidad. Bueno, perfecto. Bueno, porque yo tengo diabetes y quiero comerme el domingo hacer todo pasta, listo, todo tallarines. Está bien, pero no es una cuestión de yo tengo diabetes. Yo creo que la población en general tendría que medir la cantidad. Si tiene o no tiene. La persona con diabetes también, y particularmente la persona con diabetes. Y cuando hablamos de cantidad, un cuarto de plato de pasta, si es pasta seca, al dente. No, el plato ese. Bueno, claro. Uno cuando dice un plato de pasta, se imagina un plato amplio. Tal cual, lleno de tuco, todas esas cosas. Pero un plato chato, no estaría mal. Y si comemos la pasta con fibra, por ejemplo, tomates cherry con albahaca, o poner brócoli, o poner zapallito verde,
disminuye la absorción de ese hidrato. Ajá. Y si antes nos comimos una ensalada, disminuye aún más la absorción de ese hidrato. ¿Sí? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el tema de resulta del pan? ¿Quién no va a comer la pasta con un pedacito de pan? ¿Qué pasa con el pan? Y estamos con lo mismo, el mismo concepto. Sí. Pan se puede comer, siempre estamos hablando de cantidades. Sí. El problema es que cuando uno va a comprar pan, compra 1 kilo. Sí, claro. Entonces hay que educar, ¿no? Que a la mesa se lleva el plato, con el miñón, o con las 2 rodajas de pan, y suficiente. Y tratar de tener fuerza de voluntad para llegar hasta ahí, hasta ese punto, ¿no? Sí. Lucas, vamos a seguir charlando de esto, porque nos queda una pausa todavía, un espacio interesante como para que la gente de pronto entienda un poco más, no se asuste, pero tome las cosas estas con la debida responsabilidad. Sí, por supuesto. Estamos con el doctor Lucas Sosa, conocido especialista en endocrinólogo en Bahía Blanca, hablando sobre diabetes. Él nos dio un dato interesantísimo y preocupante. Teóricamente el 14% de la población padece diabetes. Por ahí eso va a seguir subiendo. Si usted tiene o tiene dudas, no estaría mal que se haga una revisación. Vamos a una pausa. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Farmacia Piqué, homeopatía y flores de Bach, productos dermocosméticos, medicamentos para tratamientos especiales. San Martín 117, 454-8770. En Espacio Tecno, impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, en Fitzroy 682. Espacio Tecno. Un lugar para descubrir. Un lugar para capacitarte. Un lugar para emprender. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunícate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Segunda parte de este programa, interesantísimo, porque el tema es interesantísimo, con el doctor Lucas Sosa, conocido endocrinólogo de Bahía Blanca. Y la zona también, ¿no? Porque tiene sus pacientes que vienen de afuera. Lucas, ¿cómo descubrís vos la diabetes? Es decir, ¿cómo se descubre? ¿Cómo llega el paciente al consultorio? Bien, es buena la pregunta. ¿Cómo me llega a mí? Es una historia distinta a cómo le puede llegar al médico generalista, el clínico. En general, el paciente puede tener algún síntoma relacionado a la diabetes, como es poliuria, orina mucho, polifagia, come mucho, se deshidrata, a veces está cansado, visión borrosa. Mira. Ajá. Eso puede motivar al médico clínico a pedirle una glucemia y ahí salta un valor alto. Claro. La diabetes se define con 2 valores de glucosa por arriba de 126. Sí. Separados en un lapso de tiempo, o un valor al azar en cualquier momento mayor a 200 con estos síntomas que te contaba. ¿Sí? Correcto. Y ahí definimos diabetes. Si alguien, por ejemplo, tiene 100, sí. A mí la última me dio 90 y pico, ¿cómo sabés si yo puedo llegar a tener? ¿Qué tenés que hacer? ¿Algún examen aparte? No, en realidad hay un estado previo. Nosotros hablamos de glucemia alterada en ayunas, que es cuando está entre 110 y 125. Sí.
en ese contexto se puede pedir un estudio aparte, que es la prueba de tolerancia a la glucosa, que se le saca sangre al paciente, se le da a tomar un trago azucarado y a las 2 horas se lo vuelve a sacar. Si da más de 200, es diagnóstico de diabetes. ¿Más de 200? Más de 200. No más de 126 ese. No, porque es después de una sobrecarga de azúcar. Ah, correcto. Sí. Y para un análisis, obviamente, que la noche anterior, ¿cuánto tiene que hacer? 8 horas. 8 horas. 8 horas. Bueno, ¿qué pasa ahí? Es decir, de pronto a alguien que parecía que no tenía nada, le hicieron esta prueba y le dio más de 200. Ya le decís, bueno, vamos a empezar a hablar de otra manera. Sí, en realidad uno debería hablar siempre de la misma manera, sí, ¿no? Bueno, pero quiero que me entiendas esto porque hay que promover los cambios de hábitos de vida saludable para evitar una diabetes. Sí. Claro está, cuando hay una diabetes, uno focaliza el tratamiento nutricional, de la actividad física, adaptado siempre a la condición del paciente, porque hay algunos que necesitan una cosa, otras, y empezamos a imaginarnos un tratamiento farmacológico. ¿Cómo diferencias que vos me decís, necesita una cosa o necesita otra? ¿Cómo diferenciar y qué cosas pueden cambiar? Hay un montón de variables, David, un montón. Desde la edad, desde la capacidad para hacer deporte o no, desde sus gustos, para comer una cosa u otra. Entonces tiene que ser muy personalizado. Es la anamnesis, el interrogatorio, el contacto con el paciente, la relación médico-paciente es fundamental para definir el camino, personalizado en definitiva del tratamiento. ¿Cómo reacciona el paciente cuando vos de pronto decís, bueno, ¿qué se le dice? ¿Tenés diabetes? ¿Sos diabético? Porque a veces diabético parece una cosa media despectiva, ¿viste? ¿Tenés diabetes? ¿Qué se le dice? Está claro que no es una buena noticia, ¿no? No, más vale. Informar que tiene diabetes. Y es una persona con diabetes. No se utiliza más el término diabético. Diabético, claro. No, estigmatiza. Estigmatiza. Es una persona con diabetes. Perfecto. Y a partir de ahí arrancamos. Cambia otra vida. ¿Es otra vida? ¿Tiene que hacer otra vida? Tiene alguna otra complejidad distinta, pero no es otra vida. Es la misma vida que requiere un tratamiento específico, pero no es otra vida, de ninguna manera. Existe, por ahí tiene que medirse la glucosa o tiene que prestar atención en algunas cosas relacionadas con la alimentación o tener motivación para hacer actividad física y no perderla, pero no es otra vida, no lo creo que lo sea. Esa persona que de pronto vos le dijiste, bueno, tenés la enfermedad de diabetes, nunca va a volver atrás. No tiene cura. No, es decir, se lo descubriste, como si descubriste algo, no vuelve para atrás. Sí. De todos modos, al iniciar un diagnóstico siempre viene una palabra de aliento, porque lo que vamos a buscar nosotros es evitar las complicaciones. Bienvenido sea hacer el diagnóstico. Peor hubiese sido que se mantenga con la valor de glucosa alta y lleguen las complicaciones relacionadas con la diabetes. Entonces, lo que buscamos en definitiva es evitar las complicaciones. ¿Qué reacciones ves? Las reacciones... A mí me llega el paciente ya con varios años de diabetes, con ciertas complicaciones. Pero en general cuando recibo un paciente sin tratamiento, sin diagnóstico, y no es alentador justamente para el que recibe la noticia. En serio, sorpresa. O algunos decían, bueno, me lo imaginaba, bueno, mi papá o mi mamá lo eran. Y en ese contexto es como que colabora un poco más la recepción del mensaje. Depende cómo te puede llegar a tomar vos un mensaje bueno o malo también. Vos tocaste el tema hereditario. O sea, hay personas que de pronto van porque dicen, bueno, yo quiero saber qué pasa conmigo, si mi papá y mi mamá tenían o mi papá tenía y tuvo consecuencias o no. Después vamos a hablar de las consecuencias. Hay personas que de pronto dicen, bueno, yo quiero saber qué pasa conmigo, pues ya estoy en una edad. ¿A partir de qué edad uno puede empezar a sospechar? En realidad... Con la 2, viene a ser la diabetes 2. Siempre nosotros médicos nos manejamos con protocolos, ¿no? Desde los 40 años tendríamos que hacernos al menos una glucemia, ¿sí? Desde el punto de vista protocolar. La edad está claro que se asocia con más posibilidad de desarrollar diabetes. A medida que más años tenemos, más posibilidades los hay. Y si hay factores de riesgo de diabetes en la familia, si hay factores de diabetes en la familia y mismo si el paciente tiene sobrepeso o obesidad, la verdad que las posibilidades son mayores. Y en ese contexto hay que estudiarlo, sin duda. Vos dijiste que por ahí de pronto orina más. Orina más y a la vez tienes más sed, por ejemplo. ¿Se levanta a la noche a tomar agua o...? Pero tiene que ver con que orina más. En realidad la glucosa cuando está muy alta,
particularmente 180 en promedio, Sí. ya supera un umbral de retener la glucosa y empieza a eliminarla por orina. Sí. Al eliminar glucosa por orina, la glucosa se une al agua y se elimina con agua. Sí. Entonces se va deshidratando y ahí empieza a tener más sed. Sí, sí. ¿Sí? ¿Y orina de qué color? La orina es normal, la orina Normal, es sí, normal, no tiene no nada que cambia ver el con color de la eso. orina. Sí, sí, Muchas sí. veces incluso es bastante transparente porque orina demasiado, Sí, sí, entonces sí. está bien diluida. Y eso hace que el riñón trabaje mucho. Pero no impacta, No en, impacta en el el riñón. riñón, no. Claro, claro. No es que claro. la hiperglucemia va a hacer un daño renal en lo agudo, Sí, sí, sí en lo sí. crónico. Sí, el sí. problema de la diabetes es sostener un valor alto en el tiempo. Sí. Esas son las complicaciones crónicas. Claro. Si el valor de entrada está muy alto, se Sí. expone a complicaciones agudas, que en el caso de la diabetes tipo 2 lo llamamos un estado hiperosmolar, ¿no? Que se da más en la población mayor. Sí. ¿Sí? Mi papá tuvo diabetes, ¿no? Ya no está, tuvo diabetes. ¿Yo necesariamente voy a ser diabético? No. ¿Y cómo se sigue esa línea o se corta esa línea? ¿Cómo La puede diabetes ser? no respeta las típicas leyes mendelianas de la herencia. Ah. ¿Sí? Es muy complejo, se llama una enfermedad poligénica. Hay varios genes que podrían despertarse, en unos sí, en otros no, y desencadenan la enfermedad de la diabetes. Está realmente muy asociada con la familia. Si vos tuviste padres con diabetes, riesgos tenés. Entonces, sería un factor motivacional para el médico y para vos para cambiar los hábitos y mejorar justamente todas las líneas del sobrepeso, tratar de evitar el sobrepeso y el sedentarismo. Claro, el sobrepeso es una cosa que afecta mucho, ¿no? Sin lugar a duda. La grasa, particularmente la obesidad, la grasa central, ¿sí? Es responsable de liberar un montón de hormonas. Sí. ¿Sí? Hormonas que vienen de la grasa, que son procesos inflamatorios crónicos. Sí. De hecho, la persona con diabetes podemos decir que es una persona que está inflamada crónicamente. ¿Sí? Y justamente todos esos procesos, todas esas hormonas que vienen, que se llaman adipocitoquinas, que vienen del tejido adiposo, son responsables del aumento de la glucosa, entre otras tantas cosas. Sí. ¿Qué es el pie diabético? Es una complicación, una consecuencia. complicación crónica de la diabetes. Sí. Sí. Pero es un riesgo el pie diabético, ¿no? Como lo es también el infarto, el mira ACV, vos. la retinopatía, la nefropatía, la neuropatía. Sí, vi que en el hospital municipal estaban haciendo unas jornadas, ya han terminado sobre el tema de la retinopatía diabética, es decir, cómo afecta la visión, ¿en qué medida? La glucosa se pega sin ningún medio, sin ninguna enzima o algo que lo permita a distintos productos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Mucha glucosa y se pega la glucosa en distintas proteínas. Y al pegarse la glucosa en esas proteínas hace que sea disfuncional, entonces funciona mal. Al funcionar mal, un montón de situaciones se complican, entre ellas son la retina, el riñón, los nervios, el riñón también. ¿Por qué? Porque el riñón tiene unas venitas muy finitas, le afecta. Todo lo que es... Es muy parecido el terreno vascular de la retina con el terreno vascular al del riñón. Claro. ¿Y qué pasa? Porque cuando vos me alertaste, dijiste infarto. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver con el sistema cardiovascular? ¿En qué medida lo agrava un diabético a una persona que no lo es? La persona que tiene diabetes tiene el mismo riesgo de desarrollar un infarto que la persona que tuvo un infarto sin diabetes. Ah, sí. Mira vos. O sea, el riesgo es realmente significativo. Y tiene que ver con todo esto, con este proceso inflamatorio crónico que viene del tejido adiposo. Sí. Da para hablar mucho más, pero se nos termina el tiempo. Lucas, ¿qué mensaje le podemos dar a la población? Si hablamos de diabetes, hablamos del riesgo, hablamos de que está en crecimiento y demás. ¿Qué mensaje le podemos dar? ¿Qué consejo le podemos dar a la gente al margen de la diabetes para que se cuide? ¿Qué tendría que hacer? Mensajes prácticos sería salir del sillón, salir del estado de confort. Más allá después del mundial, claro. Salir de la pantalla. Sí. Tratar de programar la actividad física. Sí. ¿Sí? Que no bajen los brazos. La actividad física es fundamental. Si tenés diabetes, es importante que uses una estatina, que tengas la glucosa bien controlada, la presión, el colesterol es fundamental. Fantástico. No es solamente la glucosa. Sí, y la comida también. Y el hábito alimentario, todos tenemos que estar bien orientados de qué es lo que tenemos que comer y que sea saludable. Un placer que haya venido. El placer es mío, gracias.
El doctor Lucas Sosa, conocido endocrinólogo, hablando sobre diabetes. Él, como todos los visitantes a este programa, va a recibir un presente de Brix. Y nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Gracias.